Muy bien, vamos a comenzar con la primera unidad. La unidad se titula HTML5, la base del diseño web actual. Bien, aunque este es un curso de Responsive Design, primero tenemos que entender cuál es el contexto, ¿no? ¿Por qué considerar que HTML5 es la base del diseño web actual? ¿Por qué no estoy agregando la palabra responsive en esta primera unidad? Bueno, porque hoy en día tenemos que entender que responsive es igual a el diseño actual, ¿sale? El responsive design ya no se puede considerar como un plus que se les da a nuestros clientes, no. El diseño tiene que adaptarse hoy en día al dispositivo en el cual el contenido se visualice. Y en ese sentido, la base del responsive design es HTML5, porque desde que empieza a establecerse este estándar, desde la parte teórica, por ahí del año 2008, bueno, pues esto es lo que senta las bases, esto y la proliferación de los dispositivos móviles a partir del año 2009-2010 es pues lo que nos da el diseño web de nuestro tiempo. ¿Sale? Ahora, HTML5 lo podemos ramificar, dividir en tres aspectos muy importantes, ¿no? La estructura y contenido, que nos las va a dar como tal el estándar, el lenguaje HTML. Por otro lado, tenemos la parte de las hojas de estilo en cascada, que es la que nos provee la presentación que le damos a nuestros sitios. Y finalmente, toda la parte de interactividad y funcionalidad, que sería la programación, que nos las da hoy en día JavaScript, ¿no? Entonces, estos tres grandes pilares nos van a dar en su conjunto, pues, lo que es HTML5 y, por ende, las bases del diseño web actual. Entonces, en este primer video vamos a analizar un poco sobre algunas de las características de HTML, ¿no? De la estructura y contenido. Muy bien. Inicialmente hay que tener algo en cuenta, ¿no? HTML es un lenguaje que se basa en etiquetas y atributos, ¿sale? En donde se va definiendo la estructura y el contenido. Y en ese sentido hay que entender que el contenido es el rey, ¿sale? ¿Por qué? Muchas veces, hablando del diseño web de hace un par de años, incluso donde todavía la tecnología Flash era como la que reinaba en el diseño de páginas web, eh, muchos diseñadores perdían el foco de lo que era realmente importante en un sitio web, ¿no? En un sitio web lo importante es comunicar el mensaje que queremos dar. Entonces, en ese sentido, el contenido es la parte más importante, ¿sí? Y en ese sentido, si nosotros empezamos a desarrollar nuestro sitio pensando y estructurando de forma correcta nuestro contenido, bueno, pues ya estamos haciendo la primera parte para poder ir avanzando en la presentación y posteriormente en la programación de nuestro sitio, ¿no? Una de las cosas que ayudaron la llegada de los dispositivos móviles es que pues ahora tenemos que lidiar con menor cantidad de tamaño en nuestra pantalla, ¿no? Porque hoy en día accedemos a la web desde pantallas de celulares de gama baja que rondan los 240 a 320 píxeles de anchura. Entonces, en ese sentido, comparado con las épocas que les comentaba de Flash, donde reinaba este caótico movimiento, animaciones, confeti por todos lados, bueno, pues ahora tenemos que regresar a lo básico, ¿no? Y la verdad es que se agradece regresar y centrarnos en lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy importante que ustedes tienen que considerar. El contenido siempre va a ser la base. Como lo decimos ahí, y intencionalmente puse esta frase, ¿no? El contenido es el rey. Está muy trillada por ahí en internet. Los marketineros la aplican mucho, ¿no? La gente que se dedica al Search Engine Optimization, a la optimización de motores de búsqueda, ¿no? Pero la verdad es que es un hecho. Tenemos que centrarnos en diseñar en base a las necesidades de nuestro contenido. Muy bien. Y después de eso, pues ahora sí hay que planear
ya teniendo en consideración cuáles van a ser los activos a nivel de contenido que vamos a tener, es muy importante planear la estructura de nuestro documento HTML, ¿no? Por eso ahí entre paréntesis les pongo el uso de las etiquetas correctas. Una de las cosas que tenemos que entender con la llegada del estándar actual, que es HTML5, es, más adelante lo veremos, HTML5 está dividido en 8 grandes rubros, ¿no? Ese logo anaranjado de superhéroe, incluso aquí está este pequeño link que les pongo, ¿no? Logo anaranjado de superhéroe, bueno, está dividido en 8 grandes grupos, ¿no? De hecho, si nos metemos a la página oficial de HTML, ¿no? Ahí podemos ver esos 8 grandes grupos, ¿no? Entonces, el primer grande grupo que tiene esta especificación es la semántica, ¿no? Aquí tenemos semántica, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y desconexión, acceso a dispositivos, conectividad, multimedia, 3D, efectos gráficos, rendimiento e integración y lo que tiene que ver con las hojas de estilo en cascada, ¿no? Entonces, esta primera gran grupo es el que tiene que ver justamente con el punto que les menciono aquí, ¿no? El uso de nuestras etiquetas. Hoy en día, pues, ya no nada más es la típica div, que era una caja de bloque en la cual, pues, generalmente maquetábamos todo la estructura de nuestro sitio, ¿no? Hoy en día ya tenemos etiquetas que dependiendo de las necesidades de nuestro contenido, pues semánticamente le va a dar un sentido, un significado, ¿no? Y por semánticamente quiero dar a entender que tanto nosotros humanos como las máquinas, y en este caso por máquinas me refiero a los algoritmos que tienen los buscadores para posicionar nuestro contenido, pues entiendan que tenemos que cierto contenido que está dentro de una etiqueta tiene un significado para el documento, para el contexto de nuestro documento en general, ¿no? De hecho, aquí más abajo empezamos a hablar un poquito sobre ya esas nuevas etiquetas, ¿no? Todo esto me da pie para el siguiente punto que tenemos aquí, trabajar la semántica, ¿no? Y la semántica, ¿no? Que como ya se los había mencionado, pues es que nuestro contenido tenga significado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener una buena distribución de las etiquetas y tratar de darle el uso correcto. Algo muy importante que tienen que entender es que los motores de búsqueda son ciegos, ¿no? Es decir, ellos no distinguen, o sea, a ellos les va a dar igual la presentación que le demos a nuestro sitio, si tiene un widgets sociales, si tiene un menú móvil, ¿no? Si tenemos 30 imágenes y 50 párrafos, a él realmente lo que le va a importar es cómo está estructurado ese contenido, ¿no? Porque en base a eso es como los algoritmos de los buscadores posicionan nuestro contenido y vamos ganando reputación de manera orgánica, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también que tienen que entender. Por muy buen diseño que tenga nuestro sitio, si la estructura y el contenido está mal planificado, ¿no? Si no tenemos una adecuada semántica, pues por ahí podemos empezar a tener problemas de posicionamiento, ¿no? Ya en un apartado siguiente hablaremos justamente de las reglas mínimas que tenemos que tener en nuestros sitios para que el algoritmo de Google no nos penalice por no seguir buenas prácticas de responsive, ¿no? Pero eso ya llegaremos a hablarlo más adelante. Bueno, entonces, muy importante la semántica, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que este primer gran grupo del estándar HTML5 nos proporciona, ¿no? Uno es la declaración, ¿no? Antes
cuando todavía no existía HTML5. Por ejemplo, la última versión antes del estándar actual fue la versión XHTML 1.0, ¿no? Pero había diferentes modos. Incluso si nosotros acá nos ponemos a buscar los doctypes de, miren, por ejemplo, aquí hay uno, los doctypes de XHTML 1.0, vamos a ver que había como 3 diferentes, ¿no? Miren, aquí está. El doctype XHTML 1.0 transicional, estricto y frameset. Entonces, dependiendo del tipo de contenido que nosotros queríamos establecer, pues había que escribir una línea que prácticamente era horrible. Miren, aquí está. Este es un doctype para un documento transitorio, para un documento estricto y para un documento con frameset, ¿no? Entonces, una de las cosas que mejora la semántica de HTML5 es la declaración del tipo de documento, ¿no? Es HTML y punto. Yo solamente tengo que declarar esta etiqueta, doctype HTML, y por aquí hay un error que ahorita corrijo para que no se vea ya en la presentación, en los documentos que ustedes tengan. Y bueno, ese es el primer paso, ¿no? Con esto ya le estamos especificando prácticamente a el navegador que el tipo de documento que vamos a trabajar es en versión HTML5. Y posteriormente, como ya les había mencionado, tenemos las etiquetas semánticas, ¿no? Semánticas y estructurales, porque pues ya no nada más tenemos las divs, que eran simplemente cajas contenedoras de bloque que no tenían un significado, ¿no? O sea, si yo le ponía div ID header o div class header, o sea, yo sabía que para mí, el diseñador de la página, esa div contenía toda la parte que tenía que ver con la cabecera de mi documento. Pero ahora ya contamos con etiquetas que ahora sí ya le dan un significado a nuestro contenido, ¿no? Y que, ahí está, ya está corregido el doctype. Y que bueno, pues es importante porque si nosotros trabajamos bien estas etiquetas en base a nuestro contenido, pues eso nos va a ayudar para que los algoritmos de los buscadores posicionen mejor nuestro contenido. Y bueno, dentro de la gama de etiquetas semánticas que tenemos el article, el aside, el figure, el feed caption, el footer, el header, el h-group, el nav, el section, time, audio, video, canvas, main y picture principalmente, ¿no? Entonces vamos a entender un poco de qué va cada una de ellas. Ahora, muy importante, la semántica de mis etiquetas no van a definir la posición en ellas, ¿sale? Es una de las cosas que incluso en los tutoriales de Dexlan comento siempre, ¿no? Si nosotros googleamos en internet estructura HTML5 y luego googleamos por imágenes, vamos a llegar a este tipo de imágenes, ¿no? Donde en la mayoría tenemos un header, un nav, un section, dentro un article o viceversa, el article fuera y el section. Por ahí incluso hay una discusión de quién es padre de quién, ¿no? Y yo aquí lo que les digo, ni el section ni el article dependen de nadie, ¿sale? Entonces tenemos estas etiquetas, ¿no? Que nos sirven de referencia como para ver cómo sería la estructuración de una página de hace 10 años, ¿no? De un formato tipo blog, donde tenemos la cabecera, el menú, la zona de contenido principal, el contenido secundario a un lado y el pie de página. Pero hoy en día, con las diferentes características que podemos lograr con CSS en la presentación y con las diferentes los tamaños de pantalla que tenemos de cada dispositivo, bueno, pues podemos experimentar mucho con la estructura, cómo estructuramos el contenido, ¿no? Entonces, no quiero que se casen con esta idea que todos sus layouts deben de ser así. En el punto que aquí les menciono, que la semántica de las etiquetas no definen su posición, es que si dentro del diseño que yo he planteado decido que mi cabecera va a estar abajo, ¿no? Como tipo menú de navegación de aplicación móvil, tipo Instagram, bueno, pues a lo mejor
si justifico que la cabecera tenga que ir abajo, será muy válido, ¿no? Si de repente, por ejemplo, la side, ¿no? Que se suele utilizar para contenido secundario o contenido que complementa al principal. Si decido que por necesidades de maquetación va al lado, bueno, pues irá al lado. Si decido que va arriba, bueno, irá arriba, ¿no? Por ejemplo, un caso típico, la publicidad, sobre todo en sitios de informativos, suele ir en la parte superior, ¿no? En cambio, a lo mejor dentro de la estructura de un blog, imagínense los posts relacionados al tema del artículo principal, podrían ir al lado, ¿no? Entonces, por eso, muy importante, no se vayan a casar con ninguna de estas estructuras. Ahora, si revisamos, por ejemplo, miren, esta que tenemos por acá, incluso vean cómo esta plantea una cabecera principal para el sitio, ¿no? Su menú de navegación lateral, su aside lateral, el footer abajo, y vean que dentro del section principal, ese section internamente tiene una cabecera de esa sección, un artículo y un pie de página, ¿no? Y si el contenido tiene estas necesidades de estructuración, es muy válido que ustedes experimenten con la posición de las etiquetas, ¿vale? Entonces, por eso hincapié en este punto que les menciono de la semántica no define la posición en nuestro layout, ¿no? Eso de quién va a depender la posición, bueno, pues de las necesidades de nuestro contenido. Lo que sí es importante es, dependiendo del contenido, la etiqueta que debamos utilizar. Y entonces aquí les pongo una breve descripción, ¿no? Section va a ser, si vemos la definición que nos da la W3C, es una sección de contenido genérico estructurado. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un video por ejemplo, en YouTube, si nosotros nos metemos a mirar algún video en YouTube, podemos tener, es más, por acá tengo uno, por aquí tengo uno, miren. Podemos identificar tres zonas de contenido principales, ¿no? El video como tal, la zona del video que también incluiría su descripción, ¿no? El número de reproducciones, etcétera. La parte de comentarios, esa sería otra sección. Y la parte acá de videos sugeridos, esa sería otra sección, ¿no? Y vean que define perfectamente, ¿no? Contenido genérico estructurado. O sea, agrupa contenido que pues, tiene como relación. Ahora, lo que suele haber como una confusión es la siguiente etiqueta que tenemos ahí, ¿no? El article, que la definición nos dice contenido estructural distribuible de manera independiente. ¿Qué significa con esto de manera distribuible de manera independiente? Que si yo me centrara exclusivamente en ese contenido, o sea, si yo me olvidara de todo lo demás que está en el sitio web, como tal, lo que está dentro de un artículo debería de ser perfectamente entendible, ¿no? Por ejemplo, regresando al ejemplo de la interfaz de un video de YouTube, por ejemplo, aquí tenemos la zona de comentarios sería un section. Cada comentario sería un artículo porque es un contenido independiente que se puede distribuir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, este comentario podría, bueno, no estamos en Twitter, pero si fuera Twitter, yo podría retuitearlo, ¿no? Y entonces ya se lo comparto a más gente, ¿no? Incluso creo que Twitter aquí nos podría servir también como para explicar esa diferencia, ¿no? Mientras que a lo mejor en la interfaz de Twitter, nuestro timeline sería el section que agrupa tweets. Cada tweet sería un artículo independiente, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos el aside, que aquí tiene dos usos, ¿no? Uno es contenido secundario o sin relevancia, por ejemplo, la publicidad, y el otro es contenido que complementa o acompaña al principal. Y como les decía, ¿no? En un blog, si estamos hablando, por ejemplo, de geolocalización, ¿no? Y por acá tenemos del lado derecho de la interfaz del blog,
A lo mejor tenemos posts relacionados que tengan que ver con geolocalización, ¿no? A lo mejor por ahí alguien escribió un post que habla de la librería Google Maps, ¿no? O de cómo interactuar con nuestro sensor GPS con HTML5, ese podría ser. Entonces, toda esa zona que acompaña como los posts que tengan que ver con el principal, eso también iría dentro de una site, ¿no? Luego tenemos nav, y nav pues prácticamente es cualquier sección relativa a enlaces dentro del documento. Por aquí hay una discusión. Algunos dicen, no, solamente debes de tener un nav y lo que tengas dentro del nav es prácticamente tu menú principal. No es cierto. Puedes tener tantos nav como tú quieras, ¿sale? Siempre y cuando, pues dentro de un nav tengas enlaces, ¿no? O sea, tengas un elemento de navegación. Luego, el figure y el fig caption que van de la mano. Si ustedes recuerdan, en los libros, ¿no? Cualquier libro, imagínense, vienen esquemas, ¿no? De repente encontramos, por ejemplo, si estamos hablando de un libro de texto de estos que tienen los niños de primaria, de educación básica, y a lo mejor es un libro de ciencias naturales y están hablando de el agua, ¿no? Y de repente viene un dibujito, ¿no? Y dice, figura 1.1, diagrama del ciclo del agua, ¿no? Y entonces viene el dibujito donde nos explica esas figuras que encontramos en los libros, o que a lo mejor viene una tabla comparativa, ¿no? Tabla comparativa de los 5 reinos de la biología, ¿no? Y entonces ya vienen las características de cada uno. Eso, semánticamente antes no teníamos una forma de estructurarlo en la web. Hoy en día lo podemos hacer con la etiqueta figure, que sería como tal, la etiqueta figure dentro va a tener pues, la imagen, ¿no? Que sería el esquema o el dibujito, el diagrama, la tabla, y el fig caption, que sería la nota al pie, ¿sale? Tenemos la etiqueta header, que pues se utiliza para las cabeceras, es decir, para el contenido introductorio y no necesariamente, pero dependiendo las necesidades de nuestro sitio, pudiera ser que la navegación principal estuviera también dentro de la cabecera, ¿no? O a lo mejor otro tipo de elementos como los encabezados, o a lo mejor un típico formulario para ingresar, ¿no? Sobre todo en estos sitios que piden autentificación, generalmente también encontramos este tipo de formularios dentro de un header. Por otro lado, el footer, ¿no? Que el footer pues es una sección que generalmente va a contener información acerca de nuestro documento o página web, ¿no? Típicos derechos reservados, avisos legales, incluso información de contacto, redes sociales, y que generalmente, usualmente lo encontramos en la parte inferior, ¿no? También tenemos una etiqueta llamada main, que como su nombre lo dice, nos define lo que esté entre esa etiqueta es lo que va a ser el contenido principal de nuestro documento. Y bueno, adicionalmente a estos, nuevas etiquetas, ¿no? Que tenemos, video y audio, que cuando llegan con el estándar HTML5, bueno, pues prácticamente nos olvidamos de Flash para agregar audio o video, ¿no? Sino ya lo hacemos de manera nativa en nuestro navegador, aunque bueno, pues también hoy en día ya no, porque ya prácticamente todos los navegadores modernos la soportan. Anteriormente por ahí también teníamos que ver cuestiones de usabilidad, hacer fallbacks, ¿no? El concepto de fallback lo veremos en esta misma unidad cuando hablemos de la parte de JavaScript y programación, ¿no? Otra de las nuevas etiquetas, Canvas, ¿no? Que es prácticamente hacer imágenes a través de programación JavaScript, por eso ahí les pongo dependiente de JavaScript. Y generalmente el Canvas y la etiqueta SVG, que también es nueva en la especificación, pues nos van a servir sobre todo para interfaces más interactivas, ¿no? Como videojuegos. De hecho, la gente que se dedica a hacer videojuegos en HTML5, prácticamente su día a día es la etiqueta Canvas y la etiqueta SVG, ¿no? Ahora, todas estas etiquetas, bueno, también vienen con ciertos atributos especiales, ¿no? Sobre todo una de las cosas que ha mejorado mucho la semántica es en los formularios, porque hoy en día en los formularios de HTML5 ya tenemos elementos de entrada, es decir, inputs particulares dependiendo del contenido que estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un input type email,
un input type tel para pedir el teléfono, number, que solamente acepta números, un input type URL, que valida que lo que estemos ingresando sea una barra de una dirección URI, ¿no? Y así sucesivamente con los que les menciono ahí, search, color, date, range, nuevos atributos, ¿no? Como el autofocus, el require, que esto nos va a evitar hacer validaciones JavaScript en formularios y que más adelante cuando veamos el tema de Modernizer, vamos a ver por ahí este atributo. Max y min, sobre todo para los inputs de tipo range, rango, y de tipo number, podemos asignar un máximo o un mínimo valor. El placeholder, que es el textito que siempre vemos, sobre todo en Facebook, ¿no? En la caja principal donde publicamos, ese texto gris que nos acompaña antes de ingresar contenido al input, ¿no? Ahora, una de las cosas que mejora esto es que si ustedes utilizan estos atributos en los formularios de HTML5, a lo mejor en una computadora de escritorio no van a ver la ventaja, pero si ustedes están llenando un formulario desde su dispositivo móvil, por ejemplo, si en lugar de poner un input text para pedir el correo electrónico, ponen un input type email, ¿cuál va a ser la ventaja? Que cuando ustedes empiecen a tratar de escribir desde sus teléfonos móviles, cuando ponen el foco en el input que tiene el email, el teclado de su teléfono va a cambiar, ¿sale? Aquí como detectaría que lo que piden es un email, entonces en automático en su teclado aparecería una arroba, ¿no? Y generalmente un botón que diga .com porque sabe que tienen que escribir un correo electrónico. Entonces el teclado se adapta para hacerles más fácil la interacción. Por ejemplo, si ustedes estuvieran llenando un formulario y de repente el campo pidiera el teléfono y el input fuera de tipo tel, entonces cuando ustedes pusieran el foco desde su teléfono en ese elemento de entrada del formulario, el teclado automáticamente cambiaría a modo numérico, ¿no? Y entonces les mostraría justamente el teclado numérico, ¿no? Entonces, esa es por eso aquí hago hincapié en en ese texto que les pongo ahí, ¿no? Prácticamente los nuevos atributos semánticos que implementan, sobre todo en la parte de formularios de HTML5, nos dan funcionalidades en la experiencia del usuario, o sea, nos facilitan más el llenado de un formulario desde el móvil, ¿sale? Entonces, eso es algo que tienen que considerar. Y, bueno, finalmente ya para terminar este video, algunas buenas prácticas a nivel de código HTML que ustedes deberían de considerar, ¿no? Primer punto, especificar el tipo de documento para HTML5, ya vimos cómo estaba el doctype, ¿no? Otra de las cosas importantes que ustedes deben de considerar en una estructura básica de documento HTML5 es el atributo del idioma, ¿no? Porque hoy en día el algoritmo de Google rankea por idioma, ¿no? Es decir, que si ustedes tienen un sitio bilingüe, inglés-español, no va a ser lo mismo el ranking que tengan para su sitio en inglés que para su sitio en español. E incluso ustedes pueden especificar el país particular, por ejemplo acá en América Latina, pues sería español de Colombia, español de México, español de España, español de Puerto Rico, español de Costa Rica, español de Chile, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante porque ese atributo le ayuda, ¿no?, al algoritmo de Google a posicionarnos regionalmente. Algo que tienen que entender, esta parte del posicionamiento orgánico en los buscadores se da de manera regional. O sea, no esperen que si a lo mejor su sitio web es muy exitoso, pero exitoso dentro de su país, si ustedes lo comparan o hacen una búsqueda en Google Alemania, pues obviamente que no va a tener el mismo rendimiento. Entonces es muy importante que su documento HTML tenga especificado el atributo del idioma. Por otro lado, necesitamos otra etiqueta importante, es el modo de compatibilidad con Internet Explorer, ¿sí? Más abajo, aquí les muestro justamente esta estructura
es la que sería base, ¿no? Entonces ya llevamos el doctype, el HTML con la especificación del idioma y aquí tenemos, esta es la que activa el framework de Internet Explorer, esa etiqueta que dice HTTP Equip XUA Compatible Content IE Edge Chrome One. Esa etiqueta prácticamente lo que hace es, si tenemos Internet Explorer y tenemos aparte instalado Chrome, lo que hace es que cuando nosotros visualizamos nuestras páginas en Internet Explorer, por ahí se activa un framework que trae Chrome para optimizar el contenido, las características del navegador y nuestro contenido en los Internet Explorer, en las versiones de Internet Explorer, ¿no? Y bueno, también en Chrome, pues obviamente que resalta las características del navegador, ¿no? Entonces es muy importante también esta etiqueta. Después, si vemos nuestra lista, el juego de caracteres, recuerden, todo lo que no es palabra en inglés se va a traducir ahí con caracteres raros, entonces tener siempre nuestro metachar UTF-8. Y otra etiqueta importante es el área de visualización, el viewport, ¿no? Y del viewport, que está aquí, hablaremos cuando pasemos a la parte de los elementos del responsive design, ¿no? Pero prácticamente es lo que le dice cómo se va a comportar el contenido en la pantalla del dispositivo móvil. Posteriormente, si seguimos con nuestra lista, aquí les pongo, ¿no? Muy importante, aparte de estas metaetiquetas, ¿no? Que van en la cabecera, otras importantes son el título, y el título debe de ser único. Una de las cosas que luego los diseñadores novatos cometen mucho el error es que hacen un sitio para una empresa y a lo mejor el sitio tiene 5 secciones y a todas las secciones le pusieron el mismo título, ¿no? Incluso hay gente que hasta le pone ahí como signos de puntuación para formar figuritas. Bueno, pues eso es muy malo porque recuerden que cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en cualquier buscador, ¿no? Por ejemplo, aquí Bexlan y buscamos por web, el link de cada una de las secciones el link para llevarnos al contenido es en la etiqueta title. Y la pequeña descripción que acompaña aquí es la etiqueta description, ¿no? Por ejemplo, vean que aquí orgánicamente Google, al dominio Bexlan, tengo el home, pero aparte las secciones más visitadas, ¿no? El área de cursos, tutoriales de HTML5, curso de diseño y programación web, tutorial JavaScript, etc. Y quiero que vean cómo cada uno tiene un título diferente y, por ende, una descripción diferente. Entonces, en ese sentido, otra recomendación es título y descripción únicas y, por favor, máximo 65 y 156 caracteres. Esto tiene que ver para hacer esto tiene que ver con buenas prácticas de SEO. ¿Sale? Para los que no sepan qué es SEO, SEO es Search Engine Optimization, o sea, las prácticas que tú debes de seguir para que los buscadores posicionen tu contenido en su ranking, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas de SEO, que eso tiene que ver más con estrategia de digital, con marketing digital, pero hay ciertas cosas que podemos hacer de SEO con buenas prácticas de código HTML, ¿no? Y estas son unas de ellas. Otro de los detalles muy importantes, recuerden, los estilos siempre antes del cierre de la etiqueta head, o sea, todos los links hacia las hojas de estilo en cascada, y los scripts, esos van antes de que se cierre la etiqueta body, ¿no? Es muy usual, ¿no? Que en algunos sitios vienen las hojas de estilo y luego la definición de las etiquetas scripts que mandan a llamar los códigos JavaScript, ¿no? Y todo esto dentro de la cabecera. Muy importante, a lo mejor si no tienes una programación tan compleja o tan pesada, pues no afecte a tu sitio. Pero tanto la carga de hojas de estilo como los archivos JavaScript son, sobre todo los archivos de código, son intrusivos. Entonces, si por ejemplo el usuario está teniendo una
conexión a internet muy lenta, porque a lo mejor está en el cerro y aparte está desde su teléfono con su red móvil telefónica, seguramente pues la conexión va a ser lenta, ¿no? Entonces, uno de los detalles es que los scripts detienen el renderizado del contenido HTML y de los estilos, ¿sale? Entonces, no sé si les ha pasado que de repente a lo mejor tienen una conexión muy lenta y empiezan a ver un sitio web y de repente les empieza a salir, obviamente que la ventana del navegador en blanco y todo el contenido del sitio, un elemento detrás del otro, de arriba hacia abajo, y sin presentación, ¿no? Sin estilos. Y de repente, conforme obviamente va cargando la página, se va acomodando todo. Bueno, eso pasa porque como el tiempo de respuesta del servidor tardó y seguramente ese tipo de sitios donde les ha pasado eso tienen los scripts embebidos en la cabecera, ¿no? Entonces, como los scripts interrumpen el flujo de la visualización del código HTML y CSS, pues hasta que no termina de cargar el navegador todos los scripts, hasta ahí empieza a ser el renderizado correctamente, ¿no? Entonces es por eso que la recomendación es los scripts siempre antes del cierre del body. ¿Por qué? Porque eso significa que aunque tú tengas una conexión muy lenta, el navegador empieza a leer el contenido, lee que solamente tiene etiquetas HTML, contenido y hojas de estilo, entonces ya te puede presentar el sitio como está diseñado y aunque tarden los scripts, como ya cargó el contenido, bueno, no hay problema, a lo mejor tardará un poquito en tener interacción o respuesta con el usuario el sitio a nivel de programación, pero a ti ya se te visualizó en tu navegador, ¿no? Entonces es por eso muy importante que los estilos siempre vayan arriba, ¿no? Incluso van arriba en la cabecera, incluso antes que el contenido HTML, porque el navegador, cuando llega a la etiqueta body, él ya tiene cargado todos los estilos de presentación que debe de tomar el contenido, luego empieza a leer el contenido, ¿no? Entonces ya lo acomoda en base a las reglas CSS que tenemos definidas en las hojas, y al final iría toda esta parte de los scripts que le dan funcionalidad y programación a nuestra página, ¿no? Entonces, ese es el correcto flujo. Estilos arriba, contenido en medio, scripts abajo. ¿Sale? Y muy importante, ya no es necesario con el estándar HTML5 cerrar etiquetas únicas, ¿no? Como image, ¿no? Entonces, si están acostumbrados a cerrarlas, ¿no? Como en este caso, no hay ningún problema. Simplemente decirles que ya no es necesario, ¿no? Con esto basta. Otro detalle, cuando tengamos atributos booleanos, es decir, que o existen o no existen, o son verdaderos o son falsos, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, si voy a deshabilitar un input, ¿no? La propiedad es disabled, entonces aquí no es necesario, como aquí se los menciono, no es necesario poner disabled igual a disabled, ¿no? O disabled igual a true. Simplemente, si yo menciono el nombre del atributo, con eso prácticamente lo activo. Si no lo mencionara, pues no estaría activo, ¿no? Entonces, ese es otro detalle. Y otra de las recomendaciones, dependiendo del tipo de atributo en la etiqueta HTML, este es el mejor orden para definirlos, ¿no? Lo primero, las clases, ¿no? Y, muy importante, si se tiene más de una clase, hay que separarla con dos espacios, ¿no? Para que visualmente nosotros como maquetadores o programadores, pues veamos que ese elemento tiene más de una clase. De todos modos, con los siguientes ejercicios iremos recordando estas buenas prácticas, ¿no? Ahora, ¿por qué el primer atributo, las clases? Porque ya lo veremos en el siguiente apartado cuando hablemos de buenas prácticas de presentación CSS. Hoy en día, lo recomendable es maquetar todo con definición de clases, ¿no? No utilizar IDs, tratar de evitar en lo menor posible estilos para etiquetas, ¿no? Pero de eso ya hablaremos, entonces por eso primero van las clases, luego los IDs y los atributos name. El ID pues siempre nos va a servir para la parte de JavaScript,
el name, cuando nosotros mandemos, sobre todo en elementos de formulario, el contenido al backend, al servidor. De ahí los data attributes. Recuerden que con el estándar HTML5 nosotros podemos crear nuestros propios atributos siempre y cuando se antecedan con la palabra data-medio y luego el nombre que nosotros le queramos dar. De ahí atributos source, for, type, href, value, ¿no? Al final dejar los title y los alt, los textos alternativos y los títulos, que por ejemplo estos en una imagen nos ayudan. Es importante que las imágenes tengan definido el atributo title y el atributo alt, porque el alt, cuando una imagen está rota y se ve el cuadro ahí vacío, en la esquina superior izquierda, si nosotros le pusimos texto alternativo, vamos a poder ver, pues, por lo menos el título de la imagen, ¿no? Como para imaginarnos de qué iba. Y el title es un atributo que nos ayuda a posicionarlas en búsquedas que tienen que ver con imágenes, ¿no? Por ejemplo, hace rato que estábamos buscando la estructura de un documento HTML5 y me fui a la categoría de imágenes en Google, bueno, pues ese atributo title nos ayuda a posicionar nuestras imágenes. Y al final irían las etiquetas semánticas que tienen que ver con la accesibilidad para usuarios con características diferentes, ¿no? Todos estos atributos que empiezan con área, guión medio y con el atributo role, por ejemplo, estos, si nosotros queremos que nuestra web sea accesible, a lo mejor para una persona con capacidades visuales diferentes, ¿no? O sea, que su computadora su dispositivo está adaptado para leer código braille digital, pues estos atributos son bastante importantes, ¿no? Y estos serían los últimos en el orden de definición de una etiqueta. Para más información, bueno, les dejo aquí adicionalmente. Esta es una de las páginas que más les voy a estar recomendando en el curso, la red de desarrolladores de Mozilla, y que lo mejor es que lo tiene en nuestro idioma, ¿no? Entonces, aquí está la página, digamos, como principal, que habla sobre HTML, toda la parte de su documentación, introducción. Entonces, yo los invito a que si quieren aprender un poco más sobre estructura y contenido HTML, pues le den una revisada a este sitio, ¿no? Y finalmente, para concluir toda esta parte y sobre todo quiero que entiendan bien esto de el contenido es el rey, por aquí les tengo un sitio, ¿no? Un sitio que yo he diseñado para un cliente. Y lo que voy a hacer, aquí ayudándome del inspector de elementos, es quitarle la hoja de estilos, ¿no? Le voy a quitar esta hoja, que es la principal. Esta hoja y, bueno, vamos a dejarle font awesome, ¿no? Entonces vean que aquí, en el momento que yo con el inspector, con el inspector de elementos en la vista de código en vivo, le he borrado las etiquetas del link, quiero que vean y quiero que analicemos el contenido que me muestra, ¿no? Quiero que vean que, aunque no tiene estilos, ¿sale? Y por eso les mencionaba, el contenido es el rey. Si nosotros tenemos bien estructurado nuestro contenido HTML, recuerden que los buscadores son ciegos, ¿no? Ellos no ven la presentación, no ven el CSS. Ellos rankean nuestro sitio en base a su contenido. Quiero que vean que aunque no tiene CSS, el contenido es perfectamente entendible, ¿no? Tenemos el logo de la empresa, por aquel iconito que nos indica la navegación móvil, ¿no? Y que dependiendo pues de la presentación, aquí ya estamos trabajando con Media Queries, miren, se muestra el menú, ¿no? Inicio, acerca, servicios, contacto, luego la parte de acerca, ¿no? Que es, perdón, la parte del home, que es esta breve descripción de somos una empresa, bla, bla, bla. Luego las imágenes, que veíamos ahí un par de imágenes. Este sitio es de una empresa que se dedica a cuestiones de ingeniería electromecánica, ¿no? Instalaciones prácticamente. Entonces por eso ven ese tipo de imágenes. Luego la filosofía, ¿no? La misión, la visión de la empresa. Más imágenes. Luego vienen los servicios, ¿no? Muy puntuales, ¿no? Incluso vean aquí, podemos ver que utilicé una lista ordenada y luego internamente una lista de viñetas, ¿no? Aquí puedo ver a grandes rasgos que tiene dos tipos de servicios, ¿no? Para empresas y para residenciales, para casa habitación, ¿no? Y muy concretamente los servicios
de instalación que hacen. Posteriormente la zona de contacto, miren aquí nuestros elementos de formulario, para cuando se envía. Y luego la zona de contacto, ¿no? Con los teléfonos, el correo electrónico y las redes sociales. Entonces vean que aunque no tenemos estilos, el contenido se lee y es claro, ¿no? Si yo recargara otra vez acá el navegador para volver a obtener la presentación del sitio, bueno, pues miren, ahí ya lo tenemos maquetado, bonito, ¿no? Con menú responsive. Es un sitio de una sola página, ¿no? De estos one page scroll. Pero, pues vean que aquí, ahí está, ¿no? La zona de contacto con nuestro formulario bien diseñado, la zona de los datos de contacto, los servicios a 2 columnas, misión, visión y las imágenes, y la parte de el párrafo inicial de a qué se dedica la empresa, y más galería, ¿no? Entonces, con esto quiero demostrarles, y lo que quiero que entiendan con esta primera videosesión es, el contenido es el rey, ¿no? Entonces, recuerden repasar todo lo que yo les vaya explicando en estas clases teóricas, lo que les puse en el sitio del curso, es lo puntual que ustedes deben de tener especial atención en su sitio, ¿no? Bueno, pues yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la siguiente sesión. Sean felices. Hasta siempre. Bye.